Ya, bueno, primero, Franco, obviamente agradecerte el tiempo, el espacio para conversar con nosotros acá en Radio La Cato. Y lo primero, preguntarte, ¿en qué año llegas tú a Católica? ¿A qué categoría? ¿Y cómo es que se da tu llegada al club? Hola Alberto, mira, no, siempre he tenido problemas con recordar bien los años, pero me parece que fue el año 2004 que llego a Católica, ¿Ya? porque llego con 12 años a la serie del profe Andrés Romero. Él fue el que me dejó ahí, fue unas pruebas masivas a San Carlos de Apoquindo. Yo soy oriundo de los Andes, entonces viajamos varios jugadores de los Andes. Acá hay una escuela de fútbol bien conocida en los Andes que saca a estos jugadores, que es la escuela de fútbol de Alejo Rodríguez. De hecho, de ahí salió el Fabi, salí yo, salió Juan Córdoba, que jugó en Huachipato y está en San Felipe ahora. Y nos fuimos a probar varios. Y quedé yo, pero después no quedó ninguno más de los que fuimos en el grupo. Entonces tuve que empezar a ir solo a entrenar. Y al Perfecto. momento de llegar allá, el profe Andrés no me quería dejar porque por el tema del viaje. Como era de los Andes, tenía que viajar 2 veces a la semana, me parece que entrenamos, martes y jueves. Le dijo a mi papá que él no me quería dejar por eso, por el tema económico y el tema de cansancio. Porque en ese entonces no existía el colegio a temprana edad, pues existía desde primero medio hacia adelante y yo estaba en séptimo, me parece. Claro. Entonces mi papá me dijo, ¿sabe qué, profe? Dígale a él. Él es el que decide. Yo no me meto en ninguna decisión en el futuro de mi hijo. Él es el que toma la decisión. Así que pregúntele a él qué es lo que quiere. Y yo le dije, pues bien, porque yo siempre he querido estar en un equipo profesional, entonces le dije, no, profe, si usted me ve condiciones y usted piensa que yo puedo estar acá, déjeme. Yo acá el que se va a preocupar de la parte económica es mi papá y del cansancio me preocupo yo. Usted solamente vea si tengo las condiciones para estar. Y ahí el profe como que me dijo, ya, entonces el día puede traer el carnet para inscribirte. Así que Ya, ahí perfecto. me inscribí y entré a esa división, la 92, que es una división súper pesada, con muchos jugadores con mucho talento, esa división. Y me costó en un principio entrar, pero fue lindo en un comienzo ir a San Carlos, sobre todo salir del mundo de los Andes, que es un mundo muy alejado de lo que es Santiago al primero y después de Las Condes era otro mundo, pero la verdad que me gustó mucho el proceso de la Católica en mi inicio. ¿Cómo fue para ti, Frank, ese primer año con el tema de los viajes, sobre todo a tan temprana edad, el hecho de empezar a meterte ya de lleno en el mundo del fútbol? Sabéis que no me costó tanto el tema de jugar, porque como te digo, la escuela de fútbol donde participaba nos preparaba para ir a un club y no quedar al debe en la parte física. Entonces, de un comienzo yo me vi bien en igualdad de condiciones con mis compañeros y también el profe que me dio la oportunidad también de un principio jugar. Yo llegué y empecé a ser titular de inmediato en una posición que quizás no me acomodaba y el profe me descubrió una posición, no, todavía no recuerdo, y mi papá también, en un partido contra Colo Colo en el Monumental. Yo llegué a probarme a Católica de volante por derecha ¿Ya? y justo el partido con Colo Colo en Monumental faltó el delantero. Y el profe me dice, Fran, vas a tener que jugar delantero porque no tengo nadie más que poner ahí. Y yo, ya, profe, si no se preocupe, si yo, de hecho, me gusta jugar ahí. Y creo que mi serie nunca la había ganado Colo Colo. Nunca. Era el único equipo ¿Ya? que nunca la había ganado a Colo Colo. Y ese día le ganamos 1-0 a Colo Colo con gol mío. Y ahí ese fue el punto de quiebre ahí también. Porque igual me había costado también el roce con mis compañeros de integrarme. Yo también no soy de una personalidad así arrollante, sino que soy más tranquilo en el tema de conocer y de integrarme. Y creo que eso me ayudó a mí para insertarme en el grupo de mis compañeros, ayudarlo en ese triunfo que fue el primer triunfo ante Colo Colo. Así que eso fue la parte del inicio. Fue lindo ese momento. ¿Qué compañeros tuyos ya estaban en el club en esa época, Frank, de esa categoría 92? En ese entonces, bueno, el Camilo Peña, él ya, él ya estaba. Después, bueno, el Chavo, Santiago Ditbo, Tomás Díaz, Claudio Santi. Después, después que
¿Enzo ya estaba también? No, no, eso llegó en la sub-15. Ya, Mati Jaue también llegó en la sub-13, llegó el Mati Jaue, y Claudia Sepúlveda llegó también en la sub-14 o 15, me parece, y Corral en la sub-13. Eran ellos los que estaban ya, en la sub-12, sí, de los que después llegaron perfecto. a jugar. ¿Cómo viviste, bueno, esa primera experiencia en tu primer año de haber hecho el gol en un partido tan importante que además terminó con triunfo? Sí, sí, como te digo, fue un año bien lindo. Creo que ese año no noté el cansancio de los viajes porque era esperar el día martes para ir a entrenar y el día jueves ir también, volver a mi casa para después el fin de semana ir a jugar. Creo que me gustaba lo que hacía y me gustaba el día a día. Teníamos aparte el profe Andrés, que también se portó siempre un 7 conmigo, y en ese entonces el profe físico, que era Alfonso Coronado, también siempre ¿Ya? me tuvo bien, bien de la mano en lo que necesitaba ayuda. De hecho, él y el profe Andrés siempre nos acercaban, porque con mi papá no teníamos auto en ese entonces, era bus y metro y micro, y a veces nos tocaba ir a jugar a lados que quedan lejos del terminal, entonces siempre el profe Andrés, su disponibilidad con el profe Alfonso de pasarlo a buscar a algún lado, después llevarnos al terminal, así que por ese lado fueron de mucha ayuda. Y creo que ese año, no, como te digo, fue solo de aprendizaje, de estar en un club profesional y de vivir el momento. Fue de disfrute pleno. Creo que uno cuando es chico, bueno, ahora que ya soy grande, me doy cuenta de que en ese entonces no existía la presión, pues era solamente el disfrutar. Yo lo veía así como que estaba jugando con mi amigo en la calle, que hacía lo que me gustaba hacer y que aparte hacía feliz a otras personas, pues, porque hacía feliz a tus compañeros a veces con, no sé, con los goles que hacía, y a los papás de mis compañeros también, porque ellos hacían felices de que el equipo ganara. Así que, no, mucha felicidad de ese primer año que pasé en Católica. Eh, a esa edad, Frank, ¿cómo lo vivió también tu familia? Porque el hecho de viajar de los Andes a Santiago, más allá del sacrificio, digamos, también implica un cambio de vida bien importante. Sí, sí, fue un cambio de vida, primero para mí, por el tema de los estudios, porque ¿qué pasaba antes? Antes decían, el comentario siempre era, eres futbolista, no eres estudiante. Eh, Antes no te decían el convivir el estudio con el fútbol, que para mí ahora es algo que van de la mano. Para mí uno tiene que ser futbolista, pero aparte tiene que tener su título profesional porque el fútbol dura muy poco. Entonces, yo era un buen estudiante antes de empezar el tema del fútbol, y cuando empecé a jugar en la Católica descuidé el lado de los estudios, que me arrepiento. Entonces, para mí ese fue el gran cambio, el dejar de lado algo que me gustaba hacer, que eran los estudios por el fútbol, en vez de haber aprovechado de hacer las dos cosas en paralelo y no haber descuidado ninguna de las dos. Y para mi familia, yo creo que les costó en un comienzo, sobre todo a mis papás, a mi abuelo, porque igual no somos de una familia de buenos recursos, somos una familia, yo creo que clase media, que mi mamá, yo hasta ahora me recuerdo que esos días que yo iba a entrenar y volvía del entrenamiento, mi mamá hacía papas fritas, vendía cake en la población donde vivíamos para poder solventar esos gastos. Mi papá también, hasta ahora me cuenta, no sé si esperará que le devuelva algo, pero es que todavía está pagando los préstamos, no sé, porque pedía para que pudiera viajar, porque el primer año, por ejemplo, a mí Católica no me ayudó en nada. Primer año era Ya. todo mi papá. Era como el año para ver si acaso yo tenía las condiciones para que Católica depositara algo en mí. Entonces todo fue netamente de la familia, ¿no? Se llevó así a cabo el primer año. ¿Cómo cambió después eso, Frank, cuando ya pasas a la sub-13? Sí, sí, ese año la sub-12 me fue bien, terminé jugando delantero, salí goleador del equipo, no sé si salí goleador del campeonato, pero salí goleador sí de la serie. Antes, igual ahora siguen premiando a los Sí. goleadores, mejores jugadores por serie, pero antes solamente te dan como una medalla nueva, antes no existía la ceremonia, solamente te dan la medalla en un paseo y te dan como un bolsito y lo que hacían los papás.
¿Ya? Pero y esa medalla me la dieron a mí de goleador de la serie. Entonces terminó ese campeonato sub-12 y pasaba todo el tema de la evaluación. Y a nosotros pasábamos a la sub-13 con el profe Hugo Monarde. Él iba a ser nuestro técnico en la sub-13. Y recuerdo que él se contacta con mis papás, los llama por teléfono en el verano y les dice que él va a ser el técnico, que él también pasó lo que yo pasé porque él también viene de región, entonces que él me va a dar todo el apoyo que yo necesite para que antes pueda estar en San Carlos viviendo y si no se puede, que va a buscar ayuda para que me den alguna ayuda económica para los pasajes y esas cosas porque le dijimos con mis papás que igual estaba haciendo pesado el tema de los, y aparte que se agregaba un día más de entrenamiento, ya tenía que, Claro, empezamos a entrenar lunes, miércoles y viernes. Entonces, él también nos dio la posibilidad de no ir los 3 días, de ir 2 días a la semana, podía ser miércoles y viernes o lunes y viernes que eligiéramos, pero que hay 2 días a la semana para poder jugar. Y la verdad que no, el profe Hugo fue un 7 conmigo y con mis papás porque él llega y este era mi segundo año en Católica y él me da la capitanía del equipo. Fui capitán ese wow. año de la sub-13 y yo creo que ese fue el mayor apoyo que él me pudo haber dado porque yo llegando recién, pollito, los otros venían jugando juntos de los sub-7, sub-8 pero él me dio su apoyo dándome la capitanía y aparte ese año salimos campeones en la sub-13. Así que fue un año redondo. Yo me encima también jugué todo el año delantero, hice hartos goles y me parece sub-13, sí, ese año la sub-13, la sub-14 que la te había tomado el profe Andrés Romero, él en vez de quedarse con la 12 sube a la sub-14 con la 91. Juegan ¿Ya? en Nike al final de año. Y el profe Andrés, como me conocía, me pidió para el Nike. Y yo jugué el Nike con la 91. Y jugué todo el campeonato de titular. Y ese año yo tenía 13 años sí, y en la sub-15 ya jugamos el Nike y perdimos la final con la U. Cuánto corto es. Jugamos la final ¿Ya? con la U, perdemos la final con la U, pero ¿Te pasamos a octavos acuerdas cuánto nacional. fue, Frank? Perdimos Más o 1-0 con menos. la U. 1-0. Ya, Sí. Pero igual pasaban los dos finalistas nacional del Nike, que era en marzo del año siguiente. Y yo ese día me quedo en San Carlos. Y llega el profe Astudillo, Rodrigo Astudillo, a la pieza a felicitarme por el campeonato que había hecho, porque yo igual era el más chico y todo, y habían dado bien. Y me dice, mañana jugamos la semifinal contra Palestino por la sub-15. Me dice, así que mañana te espero en el camarín para que vayas con nosotros. Y yo no le creí, pues. Yo, no, me están deseando. Y ahí está la pieza, yo estaba con el Checho Ibarra, ¿te acuerdas del Checho, el que falleció en Curicó? Que ya, lo, no, él no, no lo alcanzó a él conocer, es, Frank. él es 90, el Checho ¿Ya? Ibarra. Estaba con él y yo le digo, ¿me estará deseando? Y me dice, no sé, anda igual. Y yo, no, que voy a ir. Y me acuerdo que teníamos un play ahí en San Carlos, había un play, pues, entonces me quedé jugando play yo toda la noche. Si yo no vivía ahí, solamente me quedé por el night ahí. Y ese día como que me quise quedar. Y al otro ¿Ya? día jugar la semi contra Palestino, ese Palestino de Renato González, de Escalona, ese ¿Ya? Palestino, un plantel bien fuerte. Y bajaron al camarín y yo me quedé tomando desayuno, todo, y ellos venían de vuelta a la cancha ya para ingresar a la cancha y venía el profe de Astudillo, el tuto, y me dice, y Fran, te estoy esperando en el camarín. Y le digo, ¿en serio, profe? Si yo pensaba que me estaba diciendo, ¿en serio manda a vestirte? Si vaya a la banca acá, si yo te estaba hablando en serio. Así que me fui a vestir y claro, me hizo jugar ahí, jugué como 10 15 minutos ese partido, jugué por dos series mayores y no, espectacular. Pero otro ritmo, sí, pues yo en ese entonces era flaquito, Mucho más. flaquito, entonces me costó un poquito, pero no, bonita experiencia, jugar por dos categorías más altas que la mía. ¿Ganaron ese partido contra Palestina, Frank? Me parece que perdimos no, creo que ganamos 1-0, pero el partido de ida habían perdido, no sé si 2-0 o 3-1 en la asistencia. Ah, ya, Entonces ya, quedamos no eliminados alcanzó igual. entonces. Sí, Ya. no, pero la Y, experiencia notable. no, claro, bueno, es lo que están viviendo también hoy día varios chicos que están subidos una, incluso dos categorías. ¿Cómo fue para ti, Frank?
no solamente el tema de la capitanía, sino que ser capitán y campeón en esa sub-13 con el profe Hugo. Yo, como te lo dije, Alberto, yo en esos años lo veía más como de jugar. Yo ni siquiera, no sé, no era como, por ejemplo, cuando fui capitán de la juvenil, que ahí sí me preocupaba de ayudar al profe Andrés, de ayudar al equipo y esas cosas. En ese entonces, como que era el capitán, era como el que se dice antes, el que va y tira la moneda. Era como igual, yo trataba al final con mi rendimiento y con mis actitudes dentro de la cancha de ser como el distinto, pero no Ya, tenía, por ejemplo, en ese entonces como dotes de liderazgo, de estar perfecto. como se cerca del compañero que está más bajo, sino que yo creo que el profe lo vio más como un tema de mostrarme su apoyo y aparte de que él veía condiciones en mí para como un rendimiento, yo creo que más alto de los otros jugadores que estaban en ese entonces. Entonces fue como esa muestra ese respaldo y también para meter presión también al club para que me ayudara. En ese sentido Claro, yo lo veo esa claro. capitanía de la sub-13. Ahí fue cuando ya empezaste a jugar con el Mati Jado de arriba, desde ese año. Sí, ese año llega el Mati, ese año llega el Ya, Mati Jado, bueno, está el Diego Navarrete también estaba ese año en la sub-13, entonces ahí jugaba, yo siempre jugaba, pero ahí seguían como turnando el Mati con el Diego Navarrete. A veces jugaba jugaban, uno, a veces jugaban jugaba el cuatro otro. 4 2 Frank. 4-4-2 con rombo, sí, Ya, ya, perfecto. sí. Bueno, después, ¿quién te, ¿qué técnico tuviste después en la sub-14? ¿Volviste a estar con Andrés? En la sub-14 no, seguimos con el profe Hugo, Monarde. Ya. ¿Y ahí también era torneo largo? ¿13 Y 14 era torneo largo? sí, pero en la sub-14 nos fue mal ese año, nos fue mal con el propio Hugo. Yo ese año estuve todo el año subido en la 91 porque jugamos al Nike. Entonces ganamos el ¿Ya? Nike y nos fuimos a Inglaterra al Mundial de Clubes. Entonces yo todo ese año Perfecto. estuve con la 91. Bajé muy poco a jugar con mi serie. Creo que bajé a final de año como 2 semanas antes del Nike que me tocaba por mi categoría a mi ¿Ya? categoría. Ya. Y ¿Y esa final con la 91 Frank, te acuerdas a quién se la ganan? sí, a la U. Volvimos a jugar la final con Ah, la ya, U. ahí tuvieron la revancha. Sí, ganamos 2-0 ese partido Ya. ¿Hiciste alguno? en el estadio. No, me acuerdo ¿Ah? que hizo un gol el Diego Paso y el otro ¿Ya? el El Miquel negrito. aquí en Arena. Sí, Ya, perfecto. sí. Ahí, y jugaban, pero ahí era, ¿era ida y vuelta o, o partido No, único? un partido, son esos partidos de 20 minutos que se juegan la night. Son 20 minutos que jugáis todo el día. Jugáis en la mañana unos partidos, después en la tarde. Partís como Ah, el ya. viernes y termináis Ya, el domingo. perfecto. Sí. Ya, perfecto. Ahí jugaron en San Carlos. Ese fue mi primera vez en el estadio. Sí. Y Perfecto. salimos campeones de la night. Y después con tu categoría, ¿cómo le fue en el night? No, no. Mira, ese año pasamos igual al Nacional, ¿Ya? pero me parece que, o sea, no sé si ganamos, no sé si salimos campeones de primero del regional, pero pasamos al Nacional y el Nacional nos fue mal, quedamos eliminados en los grupos. Nos ganó, jugamos hasta con un equipo de Villarrica que era amateur, me acuerdo, y ese equipo nos ganó. Nos fue muy mal. Chu. Eso sí que fue sorpresa. Sí, de hecho, ahí en ese entonces ahí pierdo la capitanía también, porque el profe Hugo se enojó esa vez conmigo porque, claro, íbamos perdiendo y yo ¿Ya? quería como salvar el barco, entonces dejé la posición tirada, retrocedía mucho, no le hice caso. Ya, Entonces se enojó conmigo y me quitó la capitanía ese año. Y aparte que yo no había estado con mi categoría, entonces era como ilógico que yo fuera el capitán. Pues, sí, claro, claro. habían otros que habían estado todo el año. Así que yo lo tomé por ese lado, ni un problema. Sí. Al final el No, no, técnico. no, no, no hiciste mayor drama tampoco. No, no para nada. Aparte que ese año llega el Cepu, Claudio, que es mi amigo. ¿Ya? Entonces se la dan a él, po. Y él siempre tuvo dotes de líder. Él siempre. Desde que Ujú. llegó, él tiene otro tipo de personalidad y otra forma de relacionarse. Entonces se veía que él era como que quien guiaba el barco. Y entonces cuando la toma él, como era mi amigo, no hay problema.
Démosle para adelante. El- bueno, hasta el día de hoy el Cepu sigue siendo Sí, capitán de sí, Huachipato. por eso digo, él siempre demostró dotes de líder. De hecho, con sus amigos siempre era como el cabecilla. Ahí también en el grupo también, de los viajes, era quien mandaba ahí. Entonces, tenía que ser el capitán, sí o sí, y se notaba que iba a llegar a un club y a ser capitán, po. De hecho, yo siempre lo pensé a él como capitán de Católica, porque siempre lo vi como alguien, yo veo como jugadores y se ve quién es y no es un jugador de Católica. Y él tenía todo para ser jugador de Católica. Bueno, jugó un tiempo, pero yo creo que ese jugador quedó más tiempo. Sí. Después en la sub-15, Frank, ¿con qué entrenador quedan? En la sub-15 nos toma. Seguimos con el profe Hugo, en la sub-15. Ah, ya, lo tuvieron 3 años seguidos. Sí, 13, 14 y 15. Y en la Ya, 15 fue cuando perdemos el NAIP, que ahí no fue mal. Pero en ya, la sub-15 ahí sí. En la sub-15 no, nos llevan a la selección a nosotros, el sudamericano sub-15, y vamos a la selección, vamos como 6 o 7 de Católica a la selección. Entonces también nos perdimos casi todo el año porque como había un claro. sudamericano me parece que fue en mayo, junio, viajes todo el año, partidos preparatorios, entonces jugamos re poco con el equipo. Y ahí, por eso, ahora me recuerdo, por eso fue que ese Nike no fue tan mal, porque primero estábamos todos con la nubecita también en la cabeza de que éramos seleccionados, entonces Seleccionados. llegamos, sí, sí, nos pasó la cuenta, sí, nos pasó mucho la cuenta eso, creo que no lo afrontamos de la manera que debiésemos haberlo afrontado. ¿Te tocó jugar el Mundialito de Valdivia en 2006? Lo jugué, sí, ¿Y que lo lo ganan? jugué, sí, se lo ganamos a Wander o a Huachipato. A Sí, Huachipato, 3-2. sí, sí, Porque que no era como el formato ahora, porque había un cuadrangular final, me acuerdo. O sea, correcto. por lo que leí. Y ustedes empatan empatan con un equipo de Argentina, creo, el Con Kai, primero. Claro, sí, con la CAI. Empatan con Huachipato y le mm, ganan 3-2 el último partido a Wanderers. sí. De hecho, en Kai jugaba el Cepu. Él vino por ese equipo, Ah, ya. Claudio Sepúlveda. Perfecto. Juega ese campeonato por ese equipo y ahí lo conocimos. Pues yo en verdad no me recordaba de él, pero a él siempre nos decía que había jugado contra nosotros. Yo decía, no sé, pues, no, de esos equipos no me acuerdo, así que. Pero sí, Bueno, salimos ahí también campeones. está con el profe Hugo. Sí, con el propio Hugo salimos campeones. Y yo ahí también ahí ese año fui capitán, pues. Ese año salimos campeones, fue después de la sub-13, me parece que fue el año 2004, 2005, debe haber sido 2005, 2006. 2006, sí, 2006, el 2006. verano del 2006. Sí, 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 ese año sí, salimos campeones de la sub-13 nosotros y vamos a Valdivia y salimos campeones también de Valdivia. Entonces, estaban todas las miradas puestas nosotros para el Nike, po, porque veníamos ganando todo, entonces, y el Nike no fue claro. mal, ahí se nos bajó la, Y después la presión. en el torneo nacional, Frank, ¿te acuerdas? Porque también era largo en esa época, no era apertura y Sí, clausura. no era largo, no, pero no fue mal ese campeonato, porque se apostó todo para la Copa Nike. ¿Ya? Y aparte que nosotros los 6 7 jugadores titulares que teníamos, que eran los fijos, estábamos en la selección, entonces tuvimos muy poco ese campeonato. Nos fue mal como equipo ese año. Creo que salimos como quinto, sexto. Ya. Y en el sudamericano, en la selección, ¿quién te nominó? En el sudamericano el entrenador era César Bacher, Ah, ya que después lo tuviste también en la en la sub-17. 17. Sí, él Claro. fue el profe. Y ese sudamericano nos fue bien a nosotros. Nosotros pasamos primero del ¿Jugó grupo en... ¿Dónde se jugó, Frank? en Brasil, en Porto Alegre. Ya. Nosotros nos tocó en el grupo con Colombia, Bolivia, Argentina y Paraguay. Le ganamos a Grupo Colombia el duro. primer partido. Duro, sí. Colombia, los Muy duro. colombianos medían 2 metros medían cuando juegan y nosotros éramos chiquititos, flaquitos. Pero ganamos 2-1 a Colombia. Le, le ganamos después a Paraguay 2-0. Le ganamos a Argentina, no, empatamos con Argentina 2-1 o ganamos, no, le ganamos a Argentina en los grupos, que no recuerdo, porque después jugamos en el cuadrangular con Argentina, no sé si le ganamos, ya, empatamos parece con Argentina 2-2
y después le ganamos el último partido a Bolivia 1-0. Entonces Ya, pasamos como primero del grupo al cuadrangular, que al final es un cuadrangular por jugarse porque no hay mundial sub-15, entonces no claro. pasaban los dos primeros. Y ese sudamericano le hice gol a Colombia, le hice gol a Paraguay y a Bolivia. Y ahí pasamos al cuadrangular que pasó Uruguay del otro lado con Brasil y nosotros con Argentina. Ya, los cuatro grandes en el fondo. Sí, y ahí me recuerdo que Argentina, ahí estoy en la duda, me parece que ahí le ganamos a Argentina, el cuadrangular le ganamos 1-0 o 2-1, con Uruguay perdimos y con Brasil perdimos. Ya. Así que nos fue bien, yo encuentro que nos fue bien, Sí, porque sí. nos preparamos poco, pero no fue bien. Siempre internacionalmente ganar esos partidos suma mucho, sobre todo cuando le ganas a selecciones bien complicadas como Argentina, como Colombia, como Paraguay, que históricamente para Chile han sido bien difíciles. Sí, Eh, Porque César Bacha, además, Frank, bueno, el recordado bicampeonato con la U, 99-2000, eh, ¿cómo lo viviste tú en esa época de tener un técnico que había sido tan exitoso a nivel profesional y que después llega a las selecciones menores? ¿Cómo recuerdas tu relación con él? no, impecable. También uno de los técnicos que me marcó mucho porque fue una época que yo igual tuve varios problemas en Católica, entonces él siempre me respaldó. De hecho, hubo un problema que me mantuvo castigado en Católica sin poder ingresar a San Carlos, no me podía ni acercar a Las Condes, tenía bloqueado el pase. Puta. Y no, yo encuentro que no fue algo tan grave, pero bueno, igual yo encuentro que los castigos que daban en Católica me sirvió y yo creo que al que no le sirvió es porque en verdad es cabeza dura. Creo que esos castigos te ayudan para hacerte madurar y para después no volver a equivocarte. Fueron cosas Pero de niño, te castigó, Frank, el profe Hugo, te castigó el jefe técnico, que creo que en esa época era Ronio, ¿no? sí, sí, el profe Ronnie, Ya, profe Ronnie con el profe Astudillo. Los dos eran ya. como los encargados ahí de conducta. Y yo como vivía allá en San Carlos, en verdad, mucho tiempo libre, mucho ocio, teníamos muchas cosas en la cabeza que hacer. Y me acuerdo que ese castigo fue como eso se puede contar porque, y yo ahora trato de decir, ¿habrá sido bueno el castigo? Bueno, quizás sí, para no hacerlo nunca más, pero allá en San Carlos hacían una liga, en las canchas de ¿Ya? Arribí, la 3 y la 2, una ¿Ya? liga externa. Y a nosotros siempre nos llevaban de pelotero para poder ganar una platita en la semana. ¿Y qué pasó? No nos invitaron más, po. De un día para otro, no, nunca más los peloteros de Católica y todo. Y un día estábamos aburridos y bueno, le digo yo a mis compañeros que vivíamos ahí, pues le digo, ¿y si vamos y le cortamos la luz? Y pero vamos, si vamos, cortémosle la luz nomás. Claro, cualquier cosa fue yo nomás. Ya, y fuimos y le cortamos la luz y cayó una pelota y nos llevamos la pelota, como ese comercial de esa película cuando se cae la pelota salía arrancando, así tal ¿Ya? cual. Y cortamos la luz, po. Y la luz antes no era llegar y prenderla, se demoraba como una hora y media en volver a encenderse el generador. Entonces tuvieron que suspender la liga po, y reclamos para la liga y todo. Y al otro día llegan a consultar ahí, pues que no había sido de la ocurrente idea. Y todo con la mano abajo, po, y nadie en el paso para adelante. Y yo, no, profe, yo fui. Pero fuiste con alguien más. Yo le digo, profe, yo respondo por lo mío. Yo fui y me equivoqué y listo, asumo nomás. Pues, si, no, porque no creo que haya sido solo. Digo, yo acá no estoy de acusete, tampoco es lo que No, me nada. caracteriza. Yo acá asumo por mí nomás. Y me castigaron a mí nomás, pues. Me mandaron para la casa, para los Andes. Cuando llegué a los Andes, mi mamá me dio con el bolso, me dijo, ¿qué te pasó? No, me castigaron, pues. Un mes no puedo entrar a San Carlos. Un mes. Me fui a entrenar, me recuerdo, a Ah, Trasandino. Justo tenía un profe, el que era de la escuela de fútbol, había agarrado el plantel de Trasandino. Entonces me dijo, vente para acá, pues, a entrenar y entrenar acá. Así que me sirvió, pues, porque entrené con el primer equipo de Trasandino y tenía 14 15 años. Entonces me sirvió mucho ah, ya. ese Claro, tiempo. otra experiencia, Frank. Sí,
pero no, cosas que pasan de niño. Yo creo que esas cosas fueron de niño, me sirvió para madurar y encuentro que fue un error, pero chico, comparado quizás a otros errores, No. pero está bien, pues. Y después, ¿cómo fue tu vuelta a San Carlos, tu vuelta al equipo después de ese castigo? Después de eso, yo encuentro que ahí es donde se empieza como a quebrar un poco la mirada hacia mí. Como que ahí se dieron cuenta que al final, como siempre lo dije, pues no tenía como ese tino de ser como el quien portaba la jineta y daba como el ejemplo dentro, sino que yo más bien era el que trataba de solucionar las cosas dentro de la cancha, ¿no? Yo no era el tipo líder que afuera de la cancha, no sé, se reúne con todo, ve al que está más bajoneado y lo trata de ayudar. No, yo ahí trataba de disfrutar el día a día. Si San Carlos antes no tenía lo que tienen ahora los chiquillos allá, pues. Antes con suerte teníamos la antena para ver el TVN, no teníamos ni para ver los partidos, pues. Claro, Nada, no había play ni una cosa, entonces te aburría y pues, tenías que rebuscártela, ir a cazar conejos, no sé, hacer bases. Tienes que buscarte algo que para entretenerte, así que. No, y cuando llegué, como te digo, hubo un cambio bien drástico hacia mí. De hecho, me parece que me dejan condicional ese año. Cuando termina el campeonato, hablan con mi papá y le dicen que, güey, que quede condicional y que si no estaba en el colegio, le decía yo, no, pero bueno, está bien. Y mi papá les dijo, po, porque les dijo, sí, pero si lo quieren sacar, sáquenlo. Sí, porque yo como había jugado al Nike ese año había ganado el Nike Colo Colo a Claudio Santi, a Camilo Peña y a mí nos querían llevar a Colo Colo. ya, Le ofrecieron a Católica comprarnos y llevarnos a Colo Colo y Católica no quiso. Entonces mi papá le dijo, pero si quieren sacarlo, sáquenlo. Para mí va a ser más fácil porque me lo llevo si lo están esperando ya. Pues. Entonces, pero no, pues, dijeron no, solamente condicional. Es como un aviso. ya, Son, pero, como te digo, ahora me doy cuenta que me sirvió eso para madurar y para ayudar también quizá a alguien también en un futuro, pues, que no haga esas cosas, que esas cosas no se hacen. Pues, yo lo veo como una cosa de niño, pero bueno, los adultos lo vemos de otra manera. Ahora, sí, claro, pues, ha pasado tanto tiempo, Frank, que ya la mirada es distinta, la maduración es otra también. sí, Bueno, y ese 2008, Frank, quizás empieza tu época y la de tu serie más exitosa, porque ganan el primero de 3 títulos consecutivos como categoría, que es la sub-16, con eh, el profe con Benja, el profe Benja, sí, con espectacular. el profe Benja, que para los que tuvimos la fortuna de conocerlo, un personaje que vivía el Muy bueno. fútbol de forma muy intensa, pero un profesor que a cualquiera que uno le pregunte te va a decir lo mucho que sabe, Sí, no, y también como es como persona también, pues. Es un un genio 7. como persona. Aparte de ser, yo creo que en Católica se caracteriza por tener los mejores entrenadores del fútbol chileno, pero el profe Benja como que, aparte de ser un buen técnico, era el que era el profe de los que se postularon a ser técnico, entonces todos le tenían ese respeto, pero él aparte era una excelente persona. Te llamaba al cumpleaños, te, no sé, se preocupaba hasta el más mínimo detalle para que uno estuviera bien. Entonces, yo creo que ese fue el año porque yo el 15 claro, en el sudamericano me va bien, pero llego a Católica y como que me da ese bajón, que estuve castigado también. Llega el profe Benja y me vuelve a reencantar. Y ese año para mí fue espectacular. Salí, volví a salir goleador, la final la jugamos con la U, me acuerdo, en el Caracol Azul la ida, y le ganamos 4-0 en el Caracol. Sí, Y no sé si hice 2 o 3 goles en el Caracol. Y después de local en San Carlos, le íbamos perdiendo 3-0 la vuelta. Y el profe Benja me dice, ya, ahora quiero que aparezcáis, pues no tanto que ahora quiero que aparezcáis, ya, profe, tranquilo, le voy a decir, deje que me quede una nomás. Y me acuerdo que me tiran un centro, gol de cabeza mío, y yo siempre fui chico, nunca fui sí, po. que, pero siempre me movía bien entre los centrales, entonces hago el gol de cabeza el 3-1 y después hago el 3-2 y ahí no, preferencia corría abrazar. Primera vez que lo veo correr a celebrar un gol. Corría a abrazarme y así, Claro, pues, felicito,
sí. Nosotros lo habíamos hablado, Franco, una vez en la época de pandemia. Me parece que ese partido lo terminan perdiendo 5-3, creo, una cosa así. No, Algo tres así. dos 3-2 fue 3-2, íbamos 3-0 Ah, perdiendo. fue 3-2 al final. Sí, Ah, sí, ya, ellos estaban ya, ahí, nos perfecto. tenían para hacernos el cuarto. Y al final fue Ya, 3-2. Ahí ya. ya solo Y con el 3-2 se murieron. más o menos, ¿te acuerdas quiénes estaban en esa generación de la U? Esa generación de la U estaba el Felipe Larrondo, que es el hermano del Nico Ya, Larrondo, que ya. jugó en la sub-20. Estaba, me parece que esa final jugó Cristian Bravo, que estaba subido ese Ah, plancha, Celestino claro. Martínez. Sí, ellos juegan, porque ellos son 93, pero juegan Sí, subido ese año. ya, De perfecto. ellos me acuerdo. Y en las rondas anteriores, ¿te acuerdas contra quién les tocaron los playoffs antes de la final con la U? Sí, jugamos la semi con la Unión, con la Unión ¿Ya? y con la Unión Española. Pero en verdad, la semi, porque me parece que fue solamente semifinal y final ese campeonato. La semi creo que ganamos como 10-0 la ida y la vuelta ganamos como 8-0. Es que en verdad el equipo de nosotros volaba con el profe. Era una cosa, marcamos Pero mucha diferencia. jugó, Unión ya jugaba en Lampa. No, jugamos en Quilín, la ida. En Quilín, ya, Sí, ya, ok. Ya. Claro, porque ahí ya estaban prácticamente todos, pues estaba Santis, estaba Estefano, me Estefano. parece que ya estaba, ¿no? Sí, Estefano estaba. Jugaba el Enzo de central, jugaba Pedro Salgado. eh, teníamos al Colocho Cepu, o Colocho 91, no, con 891. ya. Jugaba el Chago, Ditman, el Camilo Campos, Pablo, jugó en Cepu. estado, Pablo Corral. No, teníamos un equipazo. Claro, o sea, faltaría. ¿Te acuerdas quién era el lateral izquierdo, Frank? El lateral izquierdo jugaba el Nacho Núñez, lateral ¿Ya? izquierdo. Él era. O sea, imagínate el equipo, pues, o sea, Claudio, tengo la duda si llegó a jugar o no, profesional. Claudio Eh, Santi, por la Católica me refiero. no, Porque después hizo la vuelta, pero como por la B y por segunda profesional. Estefano fue multicampeón. sí, Eh, Enzo jugó. Salgado alcanzó a debutar, pero jugó muy sí, poco. jugó poquito. Bueno, el Nacho Núñez me parece que no. Pero jugó y llegó a jugar igual en la B y en la segunda, el Nacho. Ya. Después, bueno, Claudio sí, Pablo sí, Sí. El el Chago, Chago sí, Camilo, eh, Camilo, Camilo una Copa Chile con Mario. sí, sí, Y tú sí, tú también alcanzaste a jugar profesional, sí. y el Mati también, pues o sea, 9 de 11. Y de eso la mayoría seleccionados. Sí, éramos todos, Claro, claro, imagina, nosotros teníamos los dos arqueros, porque estaba Santi y Carlos Julio, y los dos eran los dos arqueros de la claro. selección. Maldito Julio, ¿verdad? Y el Enzo a la selección también. Iba el Cepu, Ya, Corral, claro, Chavo, porque Camilo. en el, en el sudamericano, Frank, después de 2017, estuvo, me parece, Claudio, Enzo, Pedro, Sí. tú, y no El sé si Mati alguno más estaba. se me queda. Ah, el Mati también. Sí, sí. Claro, porque aparte Teníamos ese sudamericano lo juegan en Iquique. en Iquique. Sí, Eh, ¿Sientes quizás, Frank, que por el tema de la localía, por las expectativas quizás que se habían generado, por lo que habían hecho 2 años antes en el Sudamericano en Brasil, como que eso quizás les pasó un poquitito la cuenta? sí, sí nos pasó mucho la cuenta de eso, porque nosotros que teníamos de ganar la Copa UC con la selección ese mismo año, 2009. ¿Ya? Le ganamos la final, me parece, no sé si a México o a Uruguay, parece que le ganamos a Uruguay. Esa Copa UC Claro, fue pues, y la muy, semifinal se la gana a la Católica. sí, sí, Que es muy divertido para la gente que no sabe. En esa semifinal a la Católica le hacen goles Enzo y el Chago. sí, de verdad. Entonces, veníamos muy bien. De hecho, vamos a un campeonato de Rusia también. Creo que salimos tercero en Rusia. Jugamos amistosos cada 2 semanas con Argentina, con Uruguay y siempre les ganábamos.
Entonces estaba todo bien posicionado para que nos fuera bien. Pero hubo ahí unos problemas porque venden justo como un mes antes o 3 semanas antes a César Valenzuela, lo venden a Udinese. ¿Ya? Y eso generó un problema interno porque se generó tanta presión hacia él de parte de la prensa, depositaron tanta presión que él llega un momento que después del primer partido le dice al profe, sáqueme, no puedo seguir jugando. No, la presión no me da. Y era irreconocible, en verdad, porque para mí es uno de los mejores jugadores que he jugado, yo como compañero. Y era irreconocible verlo en los entrenamientos y en el día a día. Entonces, creo que toda esa presión mediática y todo nos pasó la cuenta. ¿Te afectó después todo lo que pasó en ese verano al volver a la Católica? ¿Le afectó No, como grupo? no sé si como grupo, a mí por ejemplo, en lo personal, a mí me ayudó ese sudamericano. De hecho, a Ya. mí ese sudamericano me iban a comprar un club. Yo juego el primer partido contra Uruguay y me llaman a mí y llaman a mi papá que me querían comprar, pero querían que me fuera libre y nosotros nos tuvimos que firmar contrato con todos mis compañeros antes de ir al Sudamericano. Me hicieron firmar ese contrato de 5 años con el Ujú. sueldo mínimo. Entonces, al final las negociaciones no llegaron nunca a puerto y no me pude ir, pero me ayudó porque aparte y llego bien a mi serie, a la 17, que de nuevo la había tomado el profe Andrés Romero, entonces era Sí. nuevamente volver a tener esa confianza extra del técnico que siempre me sentí bien. Y aparte ese año me suben a la juvenil, llego y me suben a la juvenil el profe Mario Lepe. Entonces tengo una pasada nomás con la 17 y subo a la juvenil. Pero ese año tuve la mala fortuna de que me lesioné yo, tuve mi primera lesión grave, que me fracturé el quinto metatarsiano. Yo ya estaba ya jugando con la juvenil y ya entrenando con el primer equipo intermitentemente. Y la 17 tenía que jugar un partido contra San Luis para poder clasificar a los playoffs, porque estaba quedando Ya. fuera de los playoffs. Y el profe Andrés me dice si puedo ir a jugar, porque justo por la juvenil no jugábamos, quedamos libres. Entonces yo le digo, sí, vos, profe, si yo soy de esta serie y aparte yo quiero que le vaya bien esta serie. Y hablé con el profe Mario y el profe Mario me dice, sí, pero bajo tu responsabilidad. Tú... Ya. Y ese partido me acuerdo que, claro, hago el gol, vamos ganando 1-0 y llegan como 20, 25 minutos primer tiempo y salto a cabecear y cuando caigo me cae un jugador de San Luis en el tobillo y me quebró el quinto, el terciario. Y como era joven, tenía 17 años, no me quisieron operar en Católica. Me dijeron, no, si se va a soltar el hueso solo, como eres joven, así que dejemos que solde solo mejor, así no te operamos. Y me recuperé en 2 meses, volví y recaí nuevamente como 2 veces seguidas. Así que me costó eso, me costó la lesión y después de las lesiones siempre me costó volver a mí, pues. Yo creo que más por O, tema psicológico, no sé qué será, pero me costó siempre volver después de la lesión. o sea, Frank, ¿no pudiste jugar los playoffs por ninguna de las dos series, ese 2009? Sí, sí, jugué los playoffs con la 17 al final. El profe Mario, Ya. como venía yo de la elección, me dijo, no, juégalo por tu serie, no más los playoffs. Y de hecho, llego yo a la final, que jugamos con el Chavo en San Carlos, en el Sí. estadio. El único partido que jugué después de la lesión. Ya. ¿Y en semis te acuerdas a quién elimina tu serie antes de la final con el Chavo? No, me pillé ahí, porque No. en verdad estuve muy en Ya. otra, porque no, eso me afectó mucho porque estaba ya ese año cuando llegó del Sudamericano, me acuerdo que estaba el fantasma de técnico en Católica Sí. y él iba a ver nuestro partido de la 17 y me acuerdo que el Corral, como siempre, el que sabía todo, el Corral, llega un día y me dice, el fantasma te va a ir a ver jugar mañana. Y yo, ¿en serio? Sí, va solamente a jugar a ti.
Y yo, ya, pero no te presioní, me dice, no, si un técnico más, no, si no pasa nada. Y me acuerdo que jugamos contra Everton en la cancha 2 y, y 3-0 y me acuerdo de hecho 2 goles. Y me contracturé ese partido. Entonces me salgo y ve que me salgo y se va. Entonces, y ahí como que ya se estaba generando como esa comunicación de que me quería como subir, de que veía condiciones en mí. Entonces, estaba ilusionado yo, porque pues, esa lesión igual me afectó harto. Eh, ¿Tuviste, bueno, conversaciones, Frank, con Marco Antonio? ¿Tuviste la La- chance de hablar cara a cara con él? no, las veces que ¿No? entrené nomás que él no era, en ese entonces era muy cerrado en hablar con los juveniles. De hecho, fue Ya, en ese momento que los juveniles se vestían de una manera y los de plantel de otra manera, en camarín aparte. Me tocó ese fantasma, ese Marco ya, Antonio. era todo muy separado. Sí. De hecho, fue el último año que estuvo el Gary en Católica, ese año. Sí, sí, pues eso se Y me yo hace subo a cerrado. hacer, yo subo a hacer fútbol y el Gary se me acerca pues me dice, no, anda bien, me dice, eh, pronto vaya a jugar, todo. Y yo, gracias, Gary, ilusionado, que el Gary era la figura católica, y me dice, yo me voy ahora, pero te voy a dejar encargado acá para que te... Y ahí él me recomienda a Felicei, que era su representante. Me dice, Ujú. firma con Felicei, todo el tema, porque vaya a jugar pronto acá en Católica y te vaya a ir, así que tranquilo. Uy, yo me había ilusionado que cualquier cosa, pero pasó lo de la lesión, así que no me permitió conseguir eso, pues, conseguir todo lo que pensé que ese año iba a conseguir, que era el irme o el debutar en el Ujú. primer equipo ese año. Aparte me lesiono y pasa lo de la Copa Chile que se inventa con San Pedro, ¿te acuerdas? Que debutan Sí, muchos compañeros y yo por la lesión no pude debutar, pues entonces todos los que quizás venían detrás mío o debajo mío en cuanto a escalafones de quién debiese llegar, pasaron sobre mí, pues. Entonces todo eso ya fue, no, cuesta mucho recuperar eso. claro, porque en la vuelta con San Pedro, además, Frank, el debut y el primer gol del Nico, cuando ganamos Sí. 10-0 en San Carlos. O sea, ese 2010 tampoco te tocó jugar mucho, El 2010 vamos a la Copa, bueno, juego a la Copa Ucello con el profe Benja, que me parece que ¿ya? perdemos con México en la semifinal o la final, no recuerdo bien, pero perdemos con ¿Ya? México o con las Chivas. Y después vamos Que- a la... Creo que esa serie de penales que pierden 4 de los 5, ¿no? Sí, sí, Que el único gol lo hace Claudio. sí, Esa, sí, sí, claro, eso era semi me parece, sí. sí. Semi con México parece que perdemos. Sí. Y ahí después vamos a la Copa Chivas nosotros, a México. ¿Ya? Y ahí me ofrecen quedarme allá de intercambio. Como Católica tenía ese convenio con las Chivas y me quedé entrenando allá. Me quedé 2 meses entrenando. En verdad eran 3 meses, pero justo pasa lo del terremoto en fines de febrero y me quedé con el Diego Navarrete. El Diego, no, buen compañero, se porta bien conmigo en México. Eh, yo no tenía nada, el Diego, el papá le había pasado la tarjeta de crédito, entonces el Diego pagaba todo. Así que nos quedamos allá y cuando pasó el terremoto pedimos volver. Así que Claro, ahí al final nos quedamos solamente 2 meses. Y volvemos a la juvenil, que la había tomado el profe Mario, la juvenil, el 2010, nuestro primer año sí, juvenil. Y yo como venía con esa cosa de la lesión que estaba, la tenía ahí, pues como que no me recuperaba, terminaba de recuperar bien, me acuerdo que vamos a jugar, no sé si fue el primero o el segundo partido contra Temuco, ese Temuco de Marcelo Sala, Unión Temuco. ¿ya? Y, y un trancazo de nuevo ahí y de nuevo me volví a quebrar el hueso. Y ahí sí que hablé con mis papás y les dije, no, papá, me quiero operar, no quiero seguir como esto, No, quiero obvio, operarme. obvio. Y mi papá fue a meter presión a San Carlos. Le dijo que si no me querían operar, que me operaba por las del po.
que no había problema, pero que él no quería verme más sufriendo, porque en verdad yo estaba sufriendo, porque estaba perdiendo tiempo. Y claro, ahí, y ahí me opera el doctor Villa, el que está no sé si seguirá todavía en el plantel de Andrés Villa, de Católica. Lo he visto un par de partidos ahí adentro, pero no sé si seguirá. Él me opera, el quinto metatarsiano. ya. ¿Y ahí Y ahí cuánto después tiempo se me estuviste fue la... fuera, Frank? Ahí me recuperé en 2 meses y medio de esa Ya, operación. Pero perfecto. ahí quedé bien. Ahí me recuperé y quedé bien después de esa operación. Y bueno, esa juvenil había sido campeona en 2009, que le gana la final a Wanderers, y el Sí, 2010, mismo resultado, mismo rival, también sí, campeón con Wanderers. con- De sí, hecho, entraste un ratito en la final de ida, me acuerdo, en Valparaíso. ese de 2010 es el año que me operan. Sí. Ahí vuelvo y volví también, no sé si 2 o 3 partidos antes de la final. Y ahí el profe me hizo jugar en el de ida, en el de vuelta no jugué. Pero también pues No, venía, el de vuelta no entré, pero el de ida sí, ahí en Playa Ancha jugué. que en Así ese que partido además pasa algo, Frank, por lo que leí. Bueno, el viento, que me mm, parece que fue factor súper importante en el primer tiempo, que es cuando no hace el gol Héctor Núñez. Pero al final, ¿es verdad que se metieron barristas de Wanderers a agredir a Mario? a todos nos querían pegar si tuvimos que cerrar el camarín, porque ese camarín queda hacia abajo. Entonces ¿Ya? cerraron la reja porque querían meterse al camarín a pegarnos a todos. Pero ¿y esa Sí, agresión se produjo de la nada? de la nada, solo porque, no sé, quizás, no A sé mí se te si, rival nomás. sí, que ese partido llegaron todos los Panzers, me acuerdo, fueron todos los Panzers, estaba lleno la parte de la barra de Wander, Claro, pues se jugó en el estadio mismo. sí, en Playa Ancha. Eh, ¿Cómo viste, Frank, esa época independiente de cuánto te tocó jugar o no, eh, tres títulos consecutivos con tu serie, además con tres técnicos distintos, primero con Benja, después con el Moto y finalmente con el profe Mario? Sí, igual yo creo que el que más disfruté fue el de la 16 con el profe Berja, porque jugué todo Que el te tocó ser año. figura. Sí, sí, porque es otro sabor el título. Y creo que ese fue el que más disfruté. El de la 17 no tanto porque, como te digo, sufrí mucho por el tema de la lesión. Y el de la 18 fue la nada misma lo que jugué, entonces no lo saboreé tanto. Sí, contento porque, claro, un título más y es rico salir campeón. Pero si tengo que elegir uno de los tres, no, me quedo con el de la 16. Es más rico salir campeón jugando. Obvio. Aparte de ganar una final en un clásico de la forma que lo hicieron. Sí, sí, de todas maneras. Tuviste además, Frank, la suerte no solamente de tener muy buenos compañeros, sino que muy buenos técnicos, que era lo que tú mencionabas antes de la calidad humana y futbolística de los técnicos en Católica. Eh, ¿Cómo notaste tú similitudes entre lo que era el profe Hugo, el profe Moto, el profe Benja y el profe Mario en el trato personal y en la forma de ver el fútbol también? Yo creo que, como te digo, como que están hechos los técnicos católicos para enseñarte cada uno algo distinto. Ya. Como que yo creo que la persona de reclutamiento ahí hace una pega tan bien hecha que se encarga de que cada técnico tenga algo distinto, de que no sean todos iguales para que se forme algo lineal ni algo parejo, sino que cada persona te entregue algo para tu crecimiento. Por ejemplo, con el profe Andrés, el tema de la parte lúdica, la parte emocional que te entregaba él, siempre. El profe Hugo, que fue bueno, el que era más cercano porque venía donde mismo, quizás venimos la mayoría, porque era el tema del barrio, el tema de la población, de región. Entonces, te llevaba a eso. Y el profe Benja, el tema del cariño, porque él veía todo como una familia. Él siempre lo vio así, como que al final era como nuestro papá. Y nosotros defendíamos a nuestro papá y él nos defendía también como un papá defiende a su hijo, pues. Así que, Ujú. y el profe Mario lo
lo que más me rescato de él es que, y lo que más es llamativo del jugador de Católica, es lo que te enseña el control orientado, el control y el pase. Creo que en todos los clubes donde estuve, lo que más decían eso, este jugador es de Católica. ¿Y por qué sabes que es de Católica? Mira cómo controla, mira cómo da el pase. Creo que es algo innato que solamente te lo enseña Mario Alep. No hay nadie, yo creo, en el fútbol que te enseñe como Mario te enseñó el tema del control y el pase. O sea, claro, Entonces, cada uno con sus propios aspectos y sus propias fortalezas, Frank. sí, pues, sí, por ejemplo, el profe Mario no era tan cercano, no era de esos técnicos que te iban a abrazar ni nada, sino que él mantenía su distancia, claro, era referente, ídolo del club, entonces mantenía como esa distancia, pero sí te entregaba lo otro, te entregaba las herramientas para desenvolverte y desarrollarte de buena manera los fines de semana, y para el futuro también. Claro. Y bueno, pasa ese 2010 que además fue súper exitoso con el título del plantel, la 18, la 17, la 15 y la 13, que terminó siendo un año espectacular. Y después viene un 2011, Frank, que es medio extraño porque ustedes pasan de ser bicampeones de la 18 a quedarse fuera de los playoffs en la apertura. Y después viene la derrota con Concepción en los cuartos del clausura, que aparte fueron dos técnicos, porque en el primer semestre Mario y en el segundo, como Mario asume el plantel, vuelven a quedar con el profe Moto. Sí, sí. Ese año me recuerdo que como yo venía con todo el tema de la lesión del 2010 y que no había jugado tanto, tenían que dejar, no sé si 3 o 4 92 como excepción, ese año ¿Ya? 2011. Y quedé fuera yo y quedó fuera Camilo Peña, quedamos los dos fuera, no nos pudieron inscribir. Entonces, como teníamos contrato, no nos podíamos ir, pero Uh -huh. sí vinieron por ejemplo, de Magallanes, vinieron a buscarnos para llevarnos y no nos quisieron dejar, porque no estaban buenas las relaciones con Magallanes en ese entonces, en esos años. Entonces no se permitió el préstamo. Y tuvimos que esperar, pues, bancar así nomás, pues, entrenando, hasta que llegó un momento que se liberó un cupo, me inscribieron a mí primero, y después se liberó otro cupo y inscribieron a Camilo, que Camilo Camilo. ese año también Bueno. el tema de las lesiones que tuvo, que yo creo que si yo tuve lesiones, Camilo tuvo muchas más lesiones y quizás peores que yo, entonces le costó también la vuelta. Y yo creo que pasó también por eso el tema de que no subimos a hablar como grupo. Teníamos muchos jugadores en el primer equipo ese año que bajaban solamente a jugar, no entrenaban con la división, bajaban solamente a jugar, entonces faltó como afianzar ese grupo. Y ahí se ve reflejado el año que tuvimos, porque no pudimos terminar ni siquiera con una final. Pues. El primer año no pasamos a playoff y quizás el primer campeonato de la apertura no vamos a playoff y el segundo perdemos con Deportes Conce. Y Deportes Conce igual era un buen equipo, venía Juan Leiva, me acuerdo, en ese equipo, entonces no era tampoco un Conce de esos antiguos que le ganáis 10-0, sino que era un equipo potenciado. Y bueno, después viene ese 2012, Frank, que te toca volver a ser capitán de esa serie Sí, juvenil, en lo que ya terminó siendo tu último año como juvenil de Católica. sí, mi año, yo digo mi año culmine, porque claro, era mi último año de juvenil y yo tenía más mi cabeza en salir. Yo quería irme a préstamo, no sé, a cualquier equipo, daba lo mismo donde me iba, pero quería jugar. Pero también tenía esa espinita de hacer un año completo de juvenil jugando, porque no había podido jugar un año completo en la juvenil. Uh -huh. Entonces el profe Andrés me dice, Fran, yo quiero que te quedes y quiero que seas el capitán del equipo. Y digo, profe, pero usted sabe que yo no soy de esos capitanes que, no, mi Fran, si yo sé cuál es tu rol de líder, pero yo acá te voy a ayudar a potenciar ese rol. Yo acá te quiero ayudar para que tú potencies eso, para que lo mejores y ya no solo nos entregues dentro de la cancha, sino que hagas un trabajo fuera de la cancha ayudando a mí. Y me acuerdo que ese año, claro, el estar más cerca de él me ayudó a eso. Él terminaba, yo vivía en San Carlos todavía y terminaba los partidos y el profe se iba a mi pieza y conversábamos del partido y Fran, ayúdame con esto,
Fran, ayúdame, no sé, pues, ese año está el Camilo Gainza, está el Diego Roja que lo habíamos subido, ayudamos con el Camilo, Ujú. ayudamos con el Diego, y yo habla más en las charlas, habla más en esto, di esto, entonces me ayudó mucho a quizá a desarrollar mi personalidad y mi rol de líder pues, para un futuro. Entonces, y Claro. aparte que también fue un año, yo ese año le dije a mi, bueno, a mi señora ahora, que era mi polola en ese entonces, le dije que ese era mi último año, que si yo no me daba cuenta de que podía, yo dejaba hasta ahí nomás, pues, hasta ahí llegaba. Así que le dije, yo este año tengo que ser el goleador del año, no solamente de Católica, tengo que ser el goleador del año de todas las divisiones, porque no había tenido la opción de debutar, pues. Entonces yo le dije, he tratado de hacer de todo, pero no me ha alcanzado. Yo creo que lo único que me queda es ser goleador de todo, y justo daban como esa cosa de las galas de la NFP, Sí. los premios. Yo le digo, tengo que aparecer en eso para que me vean del primer equipo. Y me dijo, bueno, dale, yo te apoyo, dale, no. Y me acuerdo que ese año, no sé, fue un año fuera de lo normal para mí porque hacía goles, o sea, hasta con el ojo. Lo que había en el área era gol y aparte eran ni siquiera golcitos, sino que eran golazos tras golazos y jugábamos por la tele también casi todos los fines de semana. Entonces, Sí. yo creo que, y ese año Lazarte era el técnico del plantel. Claro, primero parte Mario y Sí, Lazarte llega el segundo semestre. sí. Entonces, yo salgo goleador ese año de todas las divisiones inferiores. Y creo que no sé si hice 40 o 50 goles ese año en la juvenil. Más de 40 seguro, Fran. Sí. Más de 40 seguro. Y de hecho todavía tengo ese balón de oro está el de mis papás, todavía lo tengo ahí. Mi hijo me Ah, dice está en la casa de tus papás. sí, sí, quedó ahí. Mi hijo cuando va donde mis papás me dice, papá tiene un balón de oro como Messi. Digo, sí, papá, pero este no es de oro. Mira, te- te voy a ayudar con el recuento porque no me preguntís cómo, pero el blog que teníamos en esa época de cantera sigue activo. Ah, bueno. Entonces, mira, te voy a ayudar con el. Creo que lo tengo. Le hiciste goles. Es solamente la apertura, no está considerada clausura. Le hiciste un gol a Puerto Montt en la segunda fecha. Le hiciste uno al Chaco, que es un partido, me acuerdo perfecto, fuimos con la Nati ahí a Peñalolén, en esa cancha Ah, ya, chiquitita que era casi de baby, sí. que es cuando viene una réplica del terremoto del 2010, salimos arrancando con Arturo Norambuena, me acuerdo, él lo llevó. Después le hiciste dos a Ñublense en el sur, que el otro lo hizo Diego Núñez. No sé si alguna vez después volviste a hablar con Dieguito. No, no con el Diego, no, hace rato. Ya. Pues él era 93 también, ¿o no? 93, sí. Ya. Después le hiciste uno a lo de Concia, ¿ya? Después, uno a la U, que ese partido, Frank, casi, casi muere Canteruse. Porque, porque la U nos gana, yo después lo conversé personalmente con el Moto, todavía me acuerdo. El Moto salvó Canteruse en esa época, porque nosotros perdemos 5-2 en Sí, Quilín. Que el Fabi Carmona nos pegó un baile ese sí, día, no hizo tres, creo. sí. Eh, y alguien nos acusó a nosotros de que nosotros habíamos tuiteado de la cuenta cagones de mierda. Entonces, era súper ilógico que una cuenta dedicada a apoyar al fútbol formativo de la Católica tuiteara algo así, po. Sí, Y alguien se lo dijo al Moto, y el Moto como que, no, el Moto siempre ha sido una persona súper tranquila, súper correcta, como que no me fue a encarar, pero sí como que me llamó la atención. Entonces, en esa época ya teníamos el grupo WhatsApp y yo dije, muchachos, pasó esto, ¿qué hacemos? mm, Porque alguien nos está acusando cosas falsas y yo me acuerdo personalmente, fui a hablar a San Carlos después mm, con Andrés y Andrés por suerte nos creyó y todo y ahí como que ya se mantuvo todo más. Bueno, después sí. todo lo que llegó a hacer, pues, pero ese clásico marcó mucho, además perdimos las dos series, en la 17 y en la De la 18, juvenil, ¿sabes? sí. Sí. Después le hiciste un gol a Huachipato en Quilín también 1-0.
que ese partido también fue televisado. Sí. Le hiciste uno a Rangers y uno a Lota en la última fecha. Y terminaste, claro, fuiste el goleador de ese, sin contar los goles de los playoffs, hiciste 9. A ver, justo se cayó Frank. Bueno, para que la gente sepa, en ese año 2012, Ahí, ahora sí, Frank, volví. ahora sí, ahora sí. Te decía, en esa fase regular del clausura hiciste 9, sin contar los playoffs, y después te siguieron Alan y Huguito, que en paz descanse, ¿Me con escucháis 7 cada ahí? uno. No te escucho, Alberto. ¿No me escucháis? A ver, espera. ¿Me escucháis ahora, Frank? Ahí te escucho. ¿Ahora sí? Ya. Sí, Es que te decía, en esa fase regular de la apertura 2012 hiciste 9 goles, sin sí, contar los playoffs, sí, y te siguieron Alan y Huguito con 7. Huguito que en paz descanse, sí, pero en las otras categorías, el Beño Correa hizo 16, Kevin, que jugaba de 9 con el profe sí, Benja, hizo 19, sí, y Jason hizo 17. Que, bueno, esa categoría sub-15 después lo terminó ganando todo. Y claro, después eliminan a Unión. Hay otra vez, estamos con problemas de. Poquito problemas, señor. Ahora sí. Que me acuerdo, Frank, que eliminan Unión en cuarto, sí, esa apertura, que le ganan la llave como 9-1, 10-1, una cosa así fue como. No fue peleado. No me acuerdo quién eliminan en la semi, la verdad, y después viene la final con ese palestino de Paulo Díaz, Darío Melo y Chupete Guajardo, que fue la figura de la final. sí, sí, me acuerdo de esa final. La primera es a Don Killing, que de hecho hacen goles tú y Alan, y en la vuelta también te toca hacer el descuento, que No volvió. terminó el torneo. Sí, juega Paulo Díaz también esa final por Palestino. Y Darío Melo, el arquero. Sí, sí, Y bueno, después viene el clausura, Frank. No vamos a entrar en detalle en lo que pasó en esa semifinal con la U, porque fue una llave escandalosa en el partido de ida. Los sí, dos jugadores que no echaron, todo lo que después pasó en la vuelta. Pero sí te quiero llevar quizá a lo que fue el momento que siempre esperaste desde que llegaste en esa sub-12, que es el partido con Coquimbo por Copa Chile. mm, sí, Y el gol que te toca hacer ya con Martín Lazarte en la banca. ¿Cómo recuerdas esa situación, ese partido que ganamos 4-2 y sobre todo lo que fue tu gol de cabeza? sí. Mira, me acuerdo que yo mi primera pretemporada fue con Pisi, la primera pretemporada, pero fue después de mi lesión. Entonces no fue una pretemporada buena porque estaba mal en lo físico, me dolía todavía el pie, entonces no fue una pretemporada Ese buena. fue, Frank, con el equipo que ya había sido campeón en 2010. No, me parece que fue antes, Ya. el 2009. Sí, fue el verano del 2010 que fuimos a la Ya, pero, pretemporada. pero fue con el Fantasma entonces. Porque PC llega a mediados de 2010. Entonces fue el 2011. Pero fue con Pisi, pero me acuerdo que vamos a Mantagua a hacer la pretemporada. ¿Ya? De hecho, ahí vamos con Corral, vamos con el Cepu, con Mañasco, con el Chago, con Camilo, y a todos nos pelaron en esa pretemporada. Pero de haber sido, fue posterior, parece que fue posterior al campeonato del 2010, porque ya Pero estaba tenía Prato, sido- ya estaba llega Villanueva ese Ya, año, llega Cañete ese ya, año. perfecto. Y cuando me toca ir a la pretemporada después de ese año de juvenil, del año 2012, yo ya estaba preparado. Yo estaba esperando que me llamaran nomás para ir a la pretemporada porque ya estaba, yo había hecho ya lo que tenía que hacer. Yo dije, y si ahora ya no me tocas, porque en verdad ya no me tocó ya, pero yo ya hice todo para que me tocara. Y voy a hacer pretemporada y en verdad anduve muy bien en la pretemporada. Y eso que llegaron delanteros fuertes. No, yo digo, antes costaba demasiado. Primero ingresar a un primer equipo y después jugar. Tenía que lesionar a tres o cuatro por lo menos para jugar. Yo tenía delante mío al Chuco, a Sosa, Carlos Bueno, al Nico, que la habían rompido, descosido en el Sudamericano y en el Mundial.
y el Álvaro Ramos. 4, Sí, para 2 puestos. Yo era el quinto. claro. Entonces, anduve muy bien esa pretemporada y justo el Nico se va al Mundial o al Sudamericano, me acuerdo. Entonces, al final, en vez de quedar quinto, quedé cuarto. Y viene justo el partido de Coquimbo y en la semana ya el profe de las artes me había dicho, prepárate, me dice, porque te va a tocar el fin de semana. No de titular, pero te va a tocar. Y yo le dije, profe, no, si estoy preparado, si es para lo que me he venido preparando todo este año, así que vamos nomás. Y justo vamos a Coquimbo, concentré con el Colorado, con Gainza en ese partido. Y ya cuando estaba en la banca, yo estaba esperando ya que corriera el tiempo porque sabía que me iba a tocar, entonces ya estaba ya pensando lo que yo en mi cabeza tenía que entrar y hacer un gol. Ese era ni siquiera entrar, andar bien, no sé, pasarme a 1 o 2, no, yo tenía que entrar y hacer un gol. Esa era mi carta. Entonces, creo que no sé si fue la primera o segunda pelota que toco, que es córner del Chiqui Cordero, y más encima hago el gol de cabeza. Le gané a Leighton, que después fuimos compañeros. Él sale a puñetar y yo me adelanto y hago el gol ahí también, que me quisiera celebrar con todos los hinchas y no me siguió nadie. Me fui solo a celebrar con los hinchas. Claro, era un momento de éxtasis y era para lo que siempre había soñado, de estar ahí, debutar, y aparte debutar con un gol. Fue mágico, fue algo muy emocionante. Creo que todavía cuando veo ese gol es uno de los mejores recuerdos que he tenido, yo creo, en el fútbol. Mi primer gol profesional. Así que no, muy emocionante todo. ¿Qué te dijo Lazarte después? No la podía creer porque él me dijo, yo te meto para que te hagan foul, porque claro, en esa pretemporada yo estaba rápido, siempre fui rápido, pero esa pretemporada como que me sirvió mucho, estaba muy rápido, entonces en los entrenamientos costaba mucho quitarme la pelota y me hacía mucho foul entonces me dijo, yo te metí para eso, para que te hicieran foul, me dijo, pero entrá y hacía un gol y me dijo, y más encima de cabeza, me hacían las cosas difíciles. Y yo como que, bueno, profe, no sé, trato de hacer las cosas bien, ¿no? Sí, pero, espera un poquito, vengo al tiro. Dale, dale nomás, pues. Ya, ahora sí. Entonces, cuando se da eso, no, fue espectacular, pues, y él también estaba feliz porque me vio tan bien de la pretemporada que me dio la opción, pues. Y yo hasta el día de hoy le guardo un cariño a él por darme esa oportunidad, pues, de darme esa posibilidad, aparte que me dio igual varios partidos para poder jugar, entonces eso se respeta y se atesora mucho, el que me haya confiado en mí. Más allá de todo lo que pasó, Frank, con Lazarte en ese 2013 y cómo terminó su proceso, ¿cómo era él en el día a día, con el grupo, en los entrenamientos? Porque tampoco es muy habitual que llegue al fútbol chileno un técnico o sea, campeón de Libertadores como jugador, con Nacional, muy exitoso en España, no es un currículum, digamos, que se vea a diario en el fútbol chileno. No, espectacular. Y para mí, sabéis que era el doble de motivación porque mi ídolo siempre fue Luis Suárez, siempre. Ya, Yo, de hecho, cuando juego en la juvenil el 2012, yo veía a Luis Suárez y yo quería ser como él, po. Entonces, él fue el quien hizo debutar a Luis Suárez también en Nacional. sí, tal Y cual. aparte, el preparador físico que él trae era Pablo Balbi, que es el suegro de Luis Suárez. Entonces, yo cuando el preparador físico me tuvo mucha cercanía conmigo desde que me ve en la pretemporada, y yo le cuento po, que mi ídolo era Luis Suárez y que no es solamente de ahora, porque estaba en su pique en el Liverpool en ese entonces, que yo desde que lo vi en el Groningen en Holanda, que para mí era espectacular, siempre lo seguí. Y él me decía, no, pero tienes que seguir trabajando nomás, si esto es así, si tampoco Luis nació con sus condiciones, sino que él se hizo jugador de fútbol, él no nació como Messi, que Messi nació y bueno al tiro, pues, Suárez se hizo bueno.
Entonces para mí eso era una doble motivación, el tenerlo a ellos dos ahí en el plantel, que habían estado con mi ídolo, y que me dieran la oportunidad de jugar, pues. Y aparte que guardando las dimensiones, que él fuera quien hizo debutar también a Luis Suárez y que también me hizo debutar a mí en su momento. Entonces era como, no sé, como lindo pensarlo, imaginarlo de esa manera. Después de casi 10 años en el club, Frank, eh, ¿cómo viviste lo que fue tu salida y viéndolo en perspectiva, ¿qué sientes ahora de todo lo que fue Católica en tu vida? Mira, yo, no, yo creo que me equivoqué yo en haber salido en un comienzo. A mí nadie me dijo, porque yo estaba en el primer equipo bien con el profe, había sido citado a los partidos oficiales, no jugué sí en ese campeonato que perdemos contra Unión el campeonato, no Sí, jugué me acuerdo que vas a la banca con Iquique, en con el partido Iquique. que básicamente nos condenó al Sí, subcampeonato. de hecho, ese partido contra Iquique yo practiqué la semana de titular y también como cambio. Entonces, y me acuerdo que en vez de meterme a mí, mete al Mati Mier, me parece, que Sí, hace el cambio. un cambio de delantero. Sí. Sí, y él después la semana me pide disculpas, me dice que el cambio era yo. Pero yo estaba feliz con estar. Veía tantos jugadores extraordinarios que yo con estar ahí era feliz. Estar entrenando. Entonces, y termina ese campeonato y yo, claro, todavía cabro chico, que se cree quizás más de lo que es, digo, no, yo necesito jugar, po. Y justo estaba Trasandino que vuelve como al profesionalismo, y era como era el equipo de mi ciudad, yo no había jugado nunca ahí, digo, me voy a ir a Trasandino. Y no le pregunto a nadie, po. Le digo al Piri nomás, a Nelson, para que le digo, esto me ofrecen allá, ustedes tienen que pagar esto, me quiero ir para allá porque quiero jugar. Y me dice, bueno, ¿quiere eso? Dale, anda. Y me fui, pues. Pero yo nunca, no sé, pues, lo que pienso ahora, pues, debería ir quizás donde el profe Martínez le he dicho, profe, tengo esta opción, ¿usted qué piensa? ¿Me va a dar el minuto, no me va a dar el minuto? ¿Me quedo acá, aguanto, me voy? Pero no, pues yo tomé la decisión rápida. Y eso yo creo que me equivoqué. Pero cosas Eh, que pasan. claro, porque además, Frank, en ese segundo semestre, bueno, se va Carlos Bueno Sí, y quedan básicamente como titulares el Chuco con el Nico. Y claro, el Chancho seguía, pero llegó Ramiro Costa, pues entonces uno mm, dice, hubieras tenido tú más chances de jugar, sobre todo con la confianza además que las artes te tenía en ese momento. sí. Y de hecho ahí ya el profe como que ya me estaba desplazando en el puesto, ya como que él me vio y quizás que no era tan delantero, sino que creo que un partido contra Coquimbo que ganamos 7-1 por Copa Sí, Chile en San Carlos, que me hace entrar por Fernando Meneses, de sí, volante por derecha. Y en verdad me sentí muy bien. Y ahí él me dice pues, que está Fernando, Michael y después estoy yo. Pero justo Michael también lo habían ofrecido irse, ¿te acuerdas que le ofrecen a irse a jugar la sí, Champions? Pues, sí, ¿verdad? entonces yo también me apuré, pues quizás si me hubiese quedado, como dices tú, quizás hubiese tenido más opciones de jugar, pero uno piensa a veces en caliente en vez de pensar en frío. Claro, porque además, haciendo memoria, Frank, Fernando se lesiona a final de la apertura del primer semestre. Sí, No, claro, de hecho, el partido con la U lo juega Michael, que hace un gol, sí, y Fernando demora como unos meses en volver, digamos. sí, sí, tal cual. No, pero como te digo, fue un error, pero bueno, ya está. Y eso después, es verdad eso que dicen, pues uno cuando sale a préstamo después cuesta el doble volver, porque los que están ahí, los que se mantienen ahí, pasan por arriba. Claro, Entonces, yo vuelvo, después de Trasandino, vuelvo a Católica, juego una Copa Chile con el profe Astudillo sí, y, y después me parece que llega Falcioni de técnico. sí,
y ahí nos tiró al lado a correr por el lado nomás a los que no queríamos. Entonces, de hecho, Meneses también pues, se va a entrenar con nosotros. Entrenamos en una hora distinta, nos vestíamos también distinto, todo. Y estábamos en el camarín y Meneses siempre me tuvo buena, porque también me decía que veía como condiciones en mí, que aparte como yo nunca fui patúo ni nada de eso, siempre respetuoso. Me dice, ¿sabéis que me llamó el peineta? Me dice, Jorge Garcés. Yo le digo, ya, ¿y para dónde te vas? Me dice, no, pues el peineta está en Rangers, pero en la B, me dice, y yo no juego en la B, me dijo, yo juego en primera, ¿no? Así, el Meneses era así, era. Y yo le digo, pero igual, pues, si no tenéis nada, no, me dice, no, si yo soy de primera, yo no soy de la B. Me dijo, pero te recomendé a ti. Y le digo, ¿en serio? ¿Y me conoce o no? Me dijo, no sé, pues, pero yo le dije que jugáis bien, y si yo le digo que jugáis bien, tiene que creerme, pues. Es así. Y yo, como era medio mentiroso igual, le digo, ya, bueno, ya está bien. Y nunca le creí, pues. Y llego al departamento, estábamos comiendo con mi señora, y me llama un número, po. Y me dice, aló, ¿Ya? Frank, te habla Jorge Yungue, presidente, que ahora trabaja en la NFP, po, presidente Ranger de Talca. Y yo, ya, ¿cómo está? Me dice, bien, ¿sabes qué? Ya confirmamos y queremos que te venga Ranger. Y yo, ya, pero ¿cómo hacemos? Necesitamos que mañana mismo firmes porque jugamos el domingo y queremos que estés para jugar el domingo. Y era miércoles o jueves, me acuerdo. O sea, súper rápido. Y yo, ya, pero ¿y el tema de la plata? No, si ya está todo arreglado, ahí arreglamos con Católica todo el tema y ya está listo. De la plata que tú ganas, le vamos a agregar una plata de arriendo para que pues, tengas dónde vivir. Y yo, ya, bueno, y habíamos arrendado un departamento hace poco con mi señora en Santiago, po. Y pasa esto y al otro día devolviendo departamento, corriendo a la NFP a firmar, a Católica también a firmar el préstamo. Mi señora se tuvo que volver a los Andes. Entonces y llego a Talca solo, y ¿Ya? claro, po, el Peineta me dice, sí, sí, Fernando me habló de ti, y como yo confío mucho en Fernando, quise que tú vinieras, po. Y jugamos contra Lota, y claro, fui a la banca, po. Íbamos perdiendo, de hecho ese video rompió en Instagram, un Te video que iba a hago el gol y preguntar, me pegan una patada pero tremenda. te iba a Debuto ese preguntar. partido, sí, debuto ese partido con dos menos, íbamos perdiendo 1-0 con Lota. Y entro y hago el gol al tiro, como al minuto. Y me pegan una pata tremenda ahí también, que ni me dolió del éxtasis del gol. Porque aparte, Frank, esa patada fue de la nada, o sea, fue totalmente maletera. Porque tú El- no gritaste el gol en la cara, no hiciste ningún gesto, no, nada. nada. No, nada, yo salgo celebrando el gol nomás porque de felicidad, pues, pero él no reacciona de esa manera, pegarme esa patada. Pero bueno, Y bueno, y al final terminaron empatando ese partido, ¿no? empatamos a uno, sí. Terminamos Ya, empatando a uno con. con ese gol tuyo, Sí, claro, tu debut en Rangers, aparte, el Peineta siempre fue un técnico, bueno, muy especial, todos sabemos lo que pasó con Rubén Selman en el sí, 2006, le había tocado una época muy mala de la selección en sí. esa eliminatoria Corea-Japón. ¿Cómo terminó siendo tu relación con él? No, espectacular. Yo soy muy Ya, agradecido a las personas que me tienden la mano, entonces. De hecho, lo vi hace como un año porque fueron a jugar los exfutbolistas a un campeonato que juegan en distintas ciudades y fue a los Andes. Entonces lo fui a saludar, ahí estuvimos conversando, le di las gracias por haberme llevado, por haber confiado en mí. Y me dijo, pues, ¿no? Que él, claro, en su momento quizás no me conocía, pero después sí, porque yo después terminé siendo inamovible en Rangers, pues terminé jugando todo el año de claro. titular. Pero él me dijo, claro, yo te llevé porque te recomendaron, pero después si jugaste fue por tu rendimiento. Entonces, ese año que yo voy a Ranger me quedaba un año de contrato con Católica. Entonces, yo a los 6 meses que me quedan de contrato, Ranger me compra y hace efectivo el contrato cuando yo termino con Católica. Y ahí firmé un contrato por 5 años en Ranger. Un contrato súper a largo plazo. Y largo Que, plazo y también con mejora salarial, que en verdad me ayudó mucho porque yo venía
tú cachai los contratos de Católica que es por objetivo. Sí. Entonces, pasé de ganar un peso a ganar mejor en Ranger, entonces eso me ayudó mucho el tema familiar y el tema personal también. Bueno, Franco, agradecerte por la conversación, por el espacio, muy lindos recuerdos. Yo tuve la oportunidad de verte justo en tu último año de juvenil, que fue uno de los mejores Sí, de tu carrera en Católica. Obviamente, en todo el boom de lo que fue Cantera UC, bueno, tú también fuiste súper importante como capitán de esa categoría, después todo lo que vivimos, los que te estábamos conociendo en esa época con el gol Coquimbo también. Así que agradecerte el espacio, la conversación, los recuerdos. Que es lo que le pido a los entrevistados de esta sección. Te voy a mandar por Instagram mi número personal, mi WhatsApp, por si tienes fotos para poder subirlas cuando publique la entrevista en redes sociales. Porque yo tengo una sola, que es la final sub-16 con la U. Esa la tengo yo. Esa la saqué de la NFP, esa está. Pero si tienes más, feliz de recibir para poder subir. sí, de hecho tengo una foto ahí que salgo con el Hugo celebrando un gol que hice, que salimos abrazados, esa te voy a compartir. Una foto que Bueno, igual está en mis recuerdos bonitos del fútbol. para cerrar, tus recuerdos de Huguito en ese No, año que fuiste compañero con él. que con el Hugo no solamente que fuimos compañeros, porque el Hugo estudió en el colegio en San Carlos. Entonces el ¿Ya? Hugo, como no vivía en San Carlos, no tenía pieza donde ir a dormir la siesta, po, y el Hugo era de dormir muchas siestas. Era muy dormilón. Entonces él se iba a dormir a mi pieza. Yo siempre tuve pieza de primer equipo, no los camarotes. Entonces él se iba a dormir a mi pieza, entonces pasamos mucho tiempo juntos. Y él, cuando sube con Melipilla, me acuerdo que me envió un audio, que lo perdí después porque cambié el teléfono. Y me envió un audio y me dice, por fin vamos a volver a jugar juntos, porque Melipilla ahora que subió, ahora te puedes venir a jugar conmigo. Claro. Y, y al final no se dio porque Ranger no me quiso prestar, pero me quedé con esa espinita de volver a jugar con él, pero tengo solamente recuerdos lindos de él. Quizás me quedo con esa espinita de poder haberlo ayudado un poco más, porque siempre supe de su personalidad y de su forma de, de ser. Entonces quizás pude haberlo ayudado un poco más, pero bueno, cosas que pasan. Espero, si tengo la oportunidad de ayudar a otra persona a hacerlo, me queda como la experiencia de vida. Y como te digo, solamente recuerdos lindos de él nomás, lindos momentos que van a quedar siempre en el corazón. Una gran persona, Huguito, para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, independiente de sus condiciones futbolísticas, que siempre fueron muy buenas. Eh, Otro de esa camada que yo creo que pudimos haber aprovechado más en el plantel, pero siempre una muy buena persona, así que con ese recuerdo nos quedamos. Muchas gracias, Frank, por la entrevista y te voy a mandar ahora el número para cuando puedas la Dale, foto y lo recibimos para sí, yo publicar te y lo obviamente comparto. cuando suba la entrevista en Instagram ahí te etiquetamos para que la puedas ver. Ya, pues, muchas gracias, Alberto. Un abrazo grande, Frank, que estés Ya que bien. estés bien. Chao, chao. Chao.